días tengan todos. Amén. Días. Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la palabra de Dios en esta mañana. Hoy vamos a ver el poder curativo de la oración. Vamos a mirar cómo la oración y la fe cambian las cosas. Ya hemos hablado de la fe, cómo la manifestaron diferentes personas en la Biblia, personas que estuvieron enfermas. Pero hoy vamos a ver lo que también hace la oración. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Voy a esperar a que lo tengan todos. Estoy en Segundo de Reyes, el libro Segundo de Reyes, porque hay primero y segundo. Estoy en el Segundo de Reyes, el capítulo 20, versículo 1 en adelante. Versículo 1. Ok, vuelvo a leer. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga. ¿Y qué pasó? Sanó. Y sanó. Muy bien. Aquí nosotros vemos a Dios mandándole un aviso al rey Ezequías. El aviso es que se prepare ¿para qué cosa? A morir. Para morir. El aviso le es llevado por medio de ¿quién? El El profeta. profeta Isaías. El profeta le dice que su enfermedad es mortal. Tal vez era cáncer. Podría ser. Y a no ser que se recupere por un milagro de misericordia, le dice que él va a morir. Ahora le dice que se prepare para morir. ¿Y de qué forma le dice que se prepare? Le ordena su ¿Ordenando casa. qué cosa? Su casa. Tu casa. ¿Qué significará esa expresión, ordenar la casa? En términos, digamos así, materiales, ordenar la casa implicaría hacer un testamento, disponer de la hacienda, dejar los asuntos pendientes en la mejor postura posible. Hay personas que hacen eso. Heredar. ¿Sí? Saben que van a morir y entonces dicen: vamos a repartir ya de una vez aquí esto con los hijos. Ordenan la casa, ordenan sus cosas.
Pero en el caso de Ezequías, él entendió ordenar la casa como ponerse en armonía con Dios, en comunión con Él. Porque dice que Él, cuando se le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, lo primero que hace es ¿qué cosa? Orar. Orar. Oró a Jehová, dice. Él sabía que lo primero que debía ordenar era la casa de su corazón. Era la casa espiritual. Él sabía que lo primero que había que ordenar era su vida espiritual. Y lo hace por medio de la oración. Él sabía que las oraciones con fe traen respuestas de paz. Él sabía que si la sentencia de muerte era irreversible, solo podría serlo por medio, él sabía que si la sentencia de muerte era reversible, solo podría hacerlo por medio de la oración. Por otra parte, si era irreversible, la oración era lo mejor que él podía utilizar para prepararse para la muerte, porque por medio de la oración se obtiene la fuerza y se obtiene esa gracia que lo capacita a uno para terminar bien sus días. Es más, Jesús mismo, a través de la oración, se preparó para la muerte. Mire lo que dice Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se dan cuenta? El Señor mismo, dice, ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Así vemos nosotros que es la manera correcta de prepararse uno para los días que pueda venir en el futuro difíciles, con oración. Hermanos, es interesante que Ezequías, volviendo al caso de él, dice que cuando oró volvió su rostro a la pared. Se hizo a un costado. Sin duda lo hizo para hablar más íntimamente con el Señor, para concentrarse mejor, pues no había tiempo de irse a una recámara especial. Ahí no hubo tiempo de arrodillarse. Ahí la oración se hizo en la postura que estaba. Por eso es que no se debe ser dogmático con la postura en cuanto a la oración. Por supuesto que en todo tiempo que se pueda, la oración debe ser de rodillas. Amén. Sin embargo, cuando no se puede, hermano, Dios te va a escuchar. Aquí vemos que él solo se da vuelta y allí, junto a la pared, comienza a hablar con el Señor y lloró, dice, con gran llanto. ¿Qué indica eso? ¿Que se quería morir? No, no se quería morir. Lloró con gran llanto, se resistía a morir. ¿Y qué le dice en la oración? Te ruego, oh Jehová, le dice, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y consérvame la vida para poder continuar de esta misma manera. Oh, hermanos, él no dice sálvame a toda costa. Ni dice tampoco llévame si esta es tu voluntad. Él dice, te ruego que hagas memoria de cómo yo he andado delante de ti. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le escuchó? Amén. Le escuchó. Dios escuchó su oración y resolvió alargarle la vida. ¿Qué nos dice esto? Que Dios
es soberano y contesta las oraciones en su tiempo y su manera. En este caso, la oración fue contestada inmediatamente. Algunas veces el Señor se tarda para contestar, pero es allí donde nosotros, cuando oramos, debemos de ser siempre sumisos, aceptando la voluntad de Dios. Debemos de hacer como aquel leproso que vino a buscarlo a Jesús para que lo sanara. Y le dijo, si quieres, le dijo, puedes limpiarme. Yo quiero ser limpio, pero también yo acepto tu voluntad, si tú quieres. Oh, hermanos, en el caso de ese leproso, dice que Jesús le dijo, si quiero, sé limpio. Y en el instante fue sanado. Aquí nosotros vemos también que la respuesta a la oración de Ezequías fue inmediata. Dice que aún no había llegado el profeta a la mitad del patio cuando le dijo Dios, ¿qué cosa? Ve de regreso, le dijo. Ve de regreso y llévale un mensaje de curación a Ezequías. Y de no haber orado Ezequías en aquel momento, de no haber orado Ezequías de aquella manera, Dios no le habría alargado la vida. Y es interesante que Dios le llama a Ezequías príncipe de mi pueblo, dándole a entender que le conservaría la vida en atención a su pueblo. Le llama el Dios de David tu padre, le dice, dándole a entender que le va a conceder esos años más de vida por el pacto que Dios había hecho con David. Y así Dios manifestó haber escuchado el pedido de Ezequías. Ezequías le pidió que se acordara de su integridad, pero Dios le restauró la salud. Dios vino y le dijo, he aquí que yo te sano. Y fue tan rápida la respuesta y la sanidad, la restauración fue tan rápida que le dijo al tercer día, le dijo, vas a estar en la casa. Vamos otra vez a leer ese relato. O vamos otra vez a Segunda de Reyes. Estábamos en el capítulo 20. 20. Vean ustedes. Segunda de Reyes 20 dice, vuelve, versículo 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Yo les pregunto, ¿a qué iba a subir él a la casa de Jehová? Adorar. A darle gracias a Dios. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Para qué? Para darle gracias. Eso nos enseña a nosotros que una persona, cuando ha sido sanada de la enfermedad, debe inmediatamente ser agradecida. El Señor le dice, a los 3 días vas a estar en la casa de Dios, vas a estar en la casa de Jehová para dar gracias. Y voy a alargarte la vida, le dice, por 15 años. Y voy a librarte a ti y a Jerusalén de las manos del rey de Asiria. Y eso era lo que más deseaba Ezequías, aparte de recuperarse. Así que por eso le repite esa promesa. Hermanos, nosotros vemos entonces que la oración tiene un poder. Por eso Santiago dice que la oración eficaz del justo, Puede mucho. ¿cuánto poder tiene? Mucho poder. Mucho poder. Puede mucho. El don de profecía dice, desde los días de David no había gobernado un rey que hubiera hecho esfuerzos tan extraordinarios para edificar el reino de Dios en un tiempo de apostasía y desánimo como Ezequías. El gobernante moribundo había servido fielmente a Dios y había hecho mucho para fortalecer la confianza del pueblo en Jehová como su gobernante supremo. Y al igual que David, ahora podía decir, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza.
seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. No me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. De acuerdo a estas palabras, la mensajera del Señor Elena White está atribuyendo a Ezequías esta oración de su antepasado David. Pero es interesante, yendo para atrás, cómo dice que había sido este gobernante. Dice que había sido fielmente servidor del Señor y había hecho mucho por fortalecer la confianza del pueblo en Dios. Así que era un hombre que había gobernado bien. Por eso le dice, yo quisiera que hagas memoria, le dice, de cómo yo he andado, de cómo he tratado de gobernar, de cómo he buscado que este pueblo no se descarríe, de cómo he tratado de que este pueblo confíe en ti. Entonces podía decir esas palabras, acuérdate. Y entonces Dios le contestó la oración por eso. Ahora yo les digo, ¿será que Dios puede contestar nuestras oraciones hoy también? Amén. Claro que sí, mire esta Amén. declaración. Dios está tan dispuesto hoy a sanar a los enfermos como cuando el Espíritu Santo pronunció aquellas palabras por medio del salmista. Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñaba su ministerio terrenal. En Él hay bálsamo curativo para toda enfermedad, Amén. poder restaurador para toda dolencia. Amén. Sus discípulos de hoy deben rogar por los enfermos con tanto empeño como los discípulos de antaño. Y se realizarán curaciones, pues la oración de fe salvará al enfermo. Tenemos el poder del Espíritu Santo y la tranquila seguridad de la fe para aferrarnos a las promesas del Señor, de Dios. La promesa del Señor es, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es tan digna de crédito hoy como en tiempos de los apóstoles, pues denota el privilegio de los hijos de Dios y nuestra fe debe apoyarse en todo lo que ella envuelve. Los siervos de Cristo son canales de virtud y por medio de ellos quiere ejercitar su poder sanador. Amén. La tarea nuestra es llevar a Dios en brazos de la fe a los enfermos y dolientes y debemos enseñarles a creer en el gran médico. El médico divino está presente en la pieza del enfermo y oye toda palabra de las oraciones a él elevadas con la sencillez de la verdadera fe. Sus discípulos de hoy han de orar por los enfermos tanto como los discípulos de antaño, y habrá restablecimientos porque la oración de fe salvará al enfermo. Por eso es que siempre estamos orando cuando se hacen los tratamientos. Las hermanas allá en la cocina se ponen en oración antes de comenzar a trabajar para el Señor haciendo esos alimentos, y los obreros médicos antes de hacer los tratamientos a orar. Yo creo, Pastor Agueta, que los trabajadores también deberían de hacer una oración antes de empezar a trabajar ahí, porque la oración, hermanos, es el aliento del alma, y la oración es lo que le permite a uno hacer las cosas con fe, con temor de Dios. Así que es importante practicar la oración. Vamos a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Santiago 5, 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿Quiere leerla? ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí vemos nosotros que la instrucción de la Biblia es a pedir que oren por uno y uno también orar. La oración debe ser hecha con fe y esta dice salvará al enfermo. Pero es necesario también, dice, que esa oración vaya acompañada de la confesión de nuestros pecados. Debemos orar pidiendo a Dios que nos perdone nuestras maneras de cómo hemos andado, nuestras rebeliones. Ezequías, eso fue lo que hizo, ponerse a cuentas con Dios. Ordenó la casa poniéndose a cuentas con Dios. Y Dios, al ver su sinceridad, sin duda le perdonó su pecado y le bendijo dándole la sanidad. Nosotros debemos aprender de acá, de lo que dice Santiago, también, hermanos, a confiar que Dios nos puede perdonar y también nos puede sanar. Amén. Y por lo tanto debemos orar con fe. Amén. Es interesante que dice la fe, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Fe de parte de quién? De nosotros. De parte del que va a orar por él y de parte de él también, en su calidad de enfermo. Por eso es bueno también, y yo no sé si lo harán algunos, ¿verdad? Pero yo lo recomiendo, que aquí se ore, que oren los dos. Que oren los dos. Sería bueno que a la hora de aplicar el tratamiento, yo oro por el enfermo y el enfermo también ora, porque el Señor ve la fe de los dos. Nosotros hemos leído en el tema anterior que Jesús miró la fe de ellos. Así que es necesario que ore el enfermo y que ore el que va a aplicar el tratamiento. Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo. La oración de fe de los dos. Así que, hermanos, yo voy a terminar acá animándoles a que tengamos esa confianza en Dios y que como Jesús se preparó en los días difíciles, en los días de sufrimiento, se preparó para la muerte por medio de la oración, nosotros nos preparemos todos los días a través de la oración para que Dios haga su voluntad. Amén. Ojalá que, sabiendo nosotros del poder curativo que tiene la oración, la practiquemos y la practiquemos constantemente. ¿Cuántos quisieran esta mañana que oráramos pidiéndole al Señor que nos sane de nuestra enfermedad? Amén. Vamos a orar.